Ministros, señoras y señores, como presidente de Nueva Economía Forum, tengo el placer de darles, como siempre, la bienvenida al Fórum Europa, la tribuna política que organizamos con la colaboración de Asisa, BT y Red Eléctrica de España. Hoy tenemos la satisfacción de recibir como ponente, otra vez, al ministro de Economía y Finanzas del Reino de Marruecos, Nizar Baraka, al que va a presentar el ministro de Industria, Energía y Turismo del Gobierno del Reino de España, José Manuel Soria. La tribuna es suya. Excelentísimo señor ministro de Economía y Finanzas del Gobierno del Reino de Marruecos, querido Nizar Baraka, distinguidas autoridades, señoras, señores, es un honor para mí poder presentarles a todos ustedes en el día de hoy a nuestro conferenciante, a Nizar Baraka, que es ministro de Economía y Finanzas del Reino de Marruecos y que además recientemente ha sido designado como mejor ministro de Economía y Finanzas del Mediterráneo y del norte de África. Es un honor presentar al ministro Baraka por distintas razones. En primer lugar, porque Baraka es un gran amigo de España y lo es, me consta, desde hace mucho tiempo, incluso antes de que se incorporara a tener responsabilidades en el Gobierno de Marruecos. Pero también es un honor porque Baraka es un amigo personal. Lo es por distintas razones, también entre ellas por proximidad ideológica. Conocí a Nizar Baraka hace ya muchos años, cuando tenía otro tipo de responsabilidades políticas en Canarias, y con ocasión de un viaje a Marruecos tuve la oportunidad de visitarle a él y a quien entonces era presidente del partido hermano Istiklal, al señor Abbas el Fassi, que más tarde fue primer ministro de Marruecos, y a partir de ahí tuvimos ya una amistad personal y política que dura hasta hoy y que estoy seguro va a continuar en el futuro. Y además es un honor para mí presentar a Nizar Baraka porque el ministro Baraka es de las personas que continuamente, a lo largo de su trayectoria política, ha estado tejiendo puentes entre el Reino de Marruecos y España. Los dos países tienen desde hace ya mucho tiempo un alto grado de entendimiento. Alto grado de entendimiento por distintas razones, pero fundamentalmente por razones de proximidad geográfica, pero también por historia y por un patrimonio compartido. El año 2012 ha sido además, creo que podemos calificarlo así, un año extraordinario en las relaciones bilaterales con el Reino de Marruecos. Probablemente haya sido uno de los mejores años que se recuerden en la relación conjunta entre ambos países. A lo largo de todo el pasado año han sido distintas las visitas que en un sentido y otro se han realizado tanto a Marruecos como a España por parte de autoridades marroquíes y de autoridades españolas. El propio príncipe de Asturias, Su Alteza Real el Príncipe de Asturias, con ocasión del Foro de Inversiones organizado por el IFEX, tuvo ocasión de estar en Marruecos en el mes de junio, en un viaje donde tuve el honor de acompañarle. Luego, en octubre, se celebró la reunión de alto nivel entre los dos países en la que participaron tanto el presidente Rajoy como el primer ministro Benquirán. Y en el año 2013 continuarán sucediéndose visitas en ambas direcciones por parte de representantes de ambos gobiernos y de ambas administraciones. La relación del Reino de Marruecos con el Reino de España es una relación creciente. Desde el punto de vista de la relación comercial, España ya se ha convertido en el primer cliente y también en el primer proveedor del Reino de Marruecos. Y Marruecos es el primer destino de inversiones españolas en el continente africano.
Muchas son las empresas españolas que desde hace ya muchos años, en distintos sectores, vienen llevando a cabo actividades permanentes de inversión en el Reino de Marruecos. Y muchas son las empresas que tienen oportunidad para aprovechar esas perspectivas de crecimiento que la economía marroquí presenta. El clima de negocios es un clima creciente y por todo ello creo que el papel del ministro de Economía y Finanzas, Nizar Baraka, será crecientemente importante en el fortalecimiento de esa reunión. Celebro que hoy esté aquí una vez más en España, en Madrid, en este foro, el ministro de Economía y Finanzas, Nizar Baraka, que estoy seguro que va a exponernos cuáles son las vías y los caminos que desde el punto de vista del Reino de Marruecos debemos tomar para reforzar aún más, si cabe, la relación bilateral entre ambos países. Con todos ustedes, el ministro de Economía y Finanzas de Marruecos, el señor Nizar Baraka. Excelentísimo Ministro de Industria, Energía y Turismo, mi amigo José Manuel Soria, Excelencias, señoras y señores. Estoy especialmente contento de participar hoy a este encuentro en el marco del Nueva Economía Forum, un espacio de intercambio y de debate fructífero sobre cuestiones que nos plantamos ahora y en el futuro sobre nuestra región en un contexto mundial cada vez más impredecible y más complejo. Señoras y señores, nuestro encuentro se interviene 2 años después del primero que he tenido el honor de estar con vosotros aquí, en este excelente foro, donde habíamos presentado los cambios políticos, económicos y sociales que vivía Marruecos y los retos que teníamos que sobrepasar en un contexto marcado por una crisis internacional profunda, un contexto regional marcado por lo que se llama primavera árabe y una fuerte demanda de justicia social y de ciudadanía digna de parte de nuestros jóvenes. Ahora, después de 2 años, ¿dónde nos encontramos? A nivel internacional, seguimos viviendo un contexto global de cambios profundos, una crisis internacional que sigue de naturaleza inédita y con muchas preocupaciones referente a su duración, su incierta magnitud, su carácter sistémico y su dimensión internacional. Mientras que diferentes regiones del mundo sufrieron de las consecuencias de esta crisis, Europa, especialmente la del sur, se ha llevado la palma. La naturaleza sistémica de la crisis exige una verdadera reflexión global sobre los medios institucionales, regulatorios, capaces de contener esa crisis y mitigar su transmisión a la esfera real y social y preservar las oportunidades de empleo y desarrollar la protección social. Al mismo tiempo, una reflexión sobre la sostenibilidad de los modelos de desarrollo económico y sobre sus capacidades de promover un crecimiento inclusivo es más que nunca necesaria. A nivel regional, como ustedes saben, muchos países árabes están viviendo desde cerca de 2 años una ola de cambios profundos tras la primavera árabe, cuyos efectos persisten. Hoy en día es muy pronto para hacer una evaluación global de los probables resultados de esta nueva dinámica. Como ustedes saben, hasta ahora ni Túnez ni Libia ha conseguido votar la nueva constitución. Y Egipto pues sigue atravesando una instabilidad política muy fuerte. Pero sin embargo, consideramos que el impulso democrático que experimenta el sur del Mediterráneo, combinado con las urgencias económicas, sociales e institucionales que piden la juventud, añade nuevas responsabilidades
para afrontar los desafíos a los que se enfrenta la región en su conjunto. Creemos que esta dinámica de cambio ofrece una gran esperanza para una región que tiene muchas ventajas: una población joven, dinámica, importantes recursos naturales, un vasto mercado regional, una posición geoestratégica privilegiada, el acceso a importantes mercados y, lo más importante, es Europa. La integración económica de esta región es necesaria hoy y se requiere más que nunca, porque consideramos que hoy en día se necesita materializar esta integración económica con un pacto de crecimiento y de empleo magrebí que trasciende las rivalidades de vecindad y las agendas particulares dentro de un proyecto común favorable al progreso, a la solidaridad y a la prosperidad compartida entre todos los pueblos del Magreb y por extensión del Mediterráneo. De este modo, el modelo económico alternativo, más integrado, más eficiente, que puede resultar de esta nueva orientación estratégica, permitirá una cooperación de nueva generación entre los países del Magreb. También considerará la estabilidad y la paz frente a los peligros de inestabilidad que se aproximan de nuestra zona. Por extensión, las ventajas competitivas de los países de nuestra región, su integración económica, así como una nueva dinámica de integración inteligente de la cadena de valores alrededor del Mediterráneo, fortalecerán nuestra posición global en la competitividad mundial. Señoras y señores, dentro de estos cambios y desafíos, la experiencia de mi país y sus respuestas originales a los problemas de su entorno merece una cierta atención. Así, Marruecos ha elegido hace mucho tiempo el camino de la democracia y inició cambios importantes desde los años 90, los que nos permitió vivir, conocer una evolución y no una revolución. La aceleración de la transición democrática ha sido marcada por la adopción de una nueva constitución en junio de 2011, que tradujo una ambición renovada de respeto a la dignidad humana, de consolidación de los principios de democracia participativa y de respeto al desarrollo sostenible inclusivo. Las reformas institucionales impulsadas por Su Majestad el Rey Mohammed VI, con la adopción de una nueva constitución y con también la alternancia democrática, con un nuevo gobierno electo de coalición, presidido por el líder del partido PJD, el señor Abdelilah Ben-Kerian, han permitido a mi país de consolidar una estabilidad política y social y de acelerar la dinámica de reformas necesarias para afrontar los retos económicos y sociales y responder a las aspiraciones de los ciudadanos. Marruecos ha sentado las bases de un modelo de desarrollo inclusivo y equilibrado. Durante estos 10 últimos años, nuestro país logró avances significativos en el dinamismo económico y en la lucha contra la pobreza, la precariedad y la exclusión. A pesar de una coyuntura bastante desfavorable, Marruecos alcanzó un nivel de crecimiento alrededor de un 4,7% durante estos últimos años, gracias a la diversificación del tejido productivo y a la especialización en sectores con valor añadido importante. Hemos tenido también política de grandes obras que impulsó la demanda interna, un crecimiento del consumo interno y también la mejoría de nuestra competitividad. Por otra parte, la tasa de inflación ha sido mantenida a 1,3%, lo que permitió mejorar la renta per cápita del 6% al año. Y, al mismo tiempo, la tasa de desempleo bajó del 10% en 2007 a un 9% en 2012. Gracias a la Iniciativa Nacional de Desarrollo Humano y a las políticas sociales del Gobierno.
Esta tendencia se verá reforzada por el nuevo modelo económico impulsado por el nuevo gobierno que se apoya, primero, en la consolidación del crecimiento endógeno mediante la consolidación de la inversión pública en sectores estratégicos y la mejora del poder adquisitivo de los ciudadanos, gracias a la promoción del empleo, todo esto en un marco macroeconómico estable. La aceleración del proceso de diversificación del tejido productivo gracias a una nueva política industrial, porque consideramos que la industria es algo necesario y que necesitamos aprofundizar y desarrollar más nuestra industria, y también la implicación del mundo empresarial desde la concepción hasta la aplicación de esta nueva política. Y también la regionalización avanzada, porque consideramos que desarrollar las regiones es una ocasión para crear nuevos polígonos de desarrollo y nuevas cuencas de empleo. Y lo hemos conseguido. Por ejemplo, en Tánger, en la región de Tetuán-Tánger, Tánger-Tetuán, hemos conseguido, gracias al nuevo puerto, Tánger Mediterráneo, gracias también a la presencia de plantas importantes en plan industrial, un crecimiento de 9% al año y, como sabéis, es el doble del nivel de crecimiento de la economía marroquí. Las opciones económicas y sociales de nuestro país y las reformas políticas realizadas han permitido reforzar y fortalecer la confianza de las organizaciones internacionales y de los inversores extranjeros en la economía marroquí. Así, Marruecos sigue manteniendo el grado de inversión que había obtenido en 2010, con la crisis, por parte de las dos agencias Standard & Poor's y Fitch Rating. También ha obtenido en el año pasado, en 2012, por 2 años una línea de precaución y liquidez por 6,2 billones de dólares por parte del Fondo Monetario Internacional. Somos el único país que ha obtenido esa línea de precaución, que es una garantía que no vamos a utilizar solamente si hay una crisis muy profunda en Europa o si hay una subida muy importante de los precios de los hidrocarburos. Y también hemos hecho una salida al mercado internacional, mercado de los dólares, en diciembre pasado, y hemos tenido una tasa de interés de 4,25% por obligaciones de 10 años y una tasa de interés de 5,5% por obligaciones de 30 años. Eso demuestra que hay una confianza también del mercado internacional a largo plazo. Y quería decir que aquí Euromoney ha considerado esa salida al internacional como la mejor operación del año en Oriente Medio y Norte África. Y además, las inversiones extranjeras a Marruecos han crecido del 14% en 2012. Señoras y señores, nuestro encuentro de hoy demuestra la voluntad reiterada por nuestros dos países, el Reino de España y el Reino de Marruecos, de fortalecer las relaciones de amistad y de cooperación entre los dos países y buscar los medios para consolidarlas y desarrollarlas aún más, como comentó el señor ministro. Porque consideramos que nuestros dos países son socios estratégicos con un porvenir común. Su Majestad el Rey Mohamed VI, en su discurso de trono, subrayó nuestro compromiso de facilitar las oportunidades necesarias a fin de disponer de nuevas condiciones económicas apropiadas para poder crear riquezas compartidas, materializando así la profunda y eficiente solidaridad entre nuestros dos países. Así puedo decir que las relaciones entre los dos gobiernos son más que excelentes. Los dos jefes del gobierno han presidido la RAN en Marruecos y presidirán la nueva RAN en otoño próximo, la reunión de alto nivel. También hemos iniciado un foro parlamentario organizado
por primera vez en Marruecos en septiembre de 2012, pero se va a organizar cada año, una vez en España, una vez en Marruecos. Y también hay, por ejemplo, os puedo decir que en 2 meses hubo 4 ministros marroquíes en España y también 4 ministros españoles en Marruecos. Eso significa que hay en verdadera una visión común y trabajamos mano a mano para desarrollar más esas relaciones bilaterales. En términos económicos, las relaciones entre Marruecos y España son importantes y además han tenido un desarrollo muy importante a pesar de la crisis internacional. Y como lo comentó el señor ministro, por primera vez en la historia, España fue el primer proveedor de Marruecos con 4,5 billones de euros de importaciones de productos españoles, con un crecimiento del 25% en comparación con el año 2011. La tasa de cobertura de las importaciones por las exportaciones con España bajó del 80% al 63% en 2012, lo que significa que hay una presencia mucho más importante de los productos españoles en Marruecos. El potencial de los dos mercados, así como la presencia de centenas de PYMEs españoles en Marruecos, tenemos más de 800 empresas en Marruecos, también la presencia de una comunidad marroquí importante en España pueden constituir unos motores para profundizar más las relaciones bilaterales. La dinámica de modernización de la economía marroquí, su diversificación acelerada, induce a tener una visión renovada de nuestra cooperación en nuevas áreas que mejora la competitividad global de nuestras economías y fortalecerá su complementariedad, pero también todo lo que se trata de sinergias que podemos tener entre ambos países. Y para alcanzar este objetivo, tenemos que promover una estrategia de acercamiento tanto de las instancias gubernamentales como de los operadores económicos privados a través de sus órganos representativos por medio de la institucionalización de un diálogo económico reforzado que contribuirá a identificar los campos de complementariedad en la cadena de valores y a mejorar la gestión común de los aspectos económicos que afectan a las inversiones y al comercio bilateral. Y trabajamos juntos con el señor Soria sobre ese aspecto, qué complementariedad, qué sinergias podemos desarrollar para mejorar nuestra competitividad compartida. Y efectivamente, Marruecos tiene enormes campos de inversión que pueden interesar a las empresas españolas. Los megaproyectos de infraestructura, cada año el sector público invierte unos 15 billones de euros en fomento, también en las áreas de agricultura, de pesca, de industria, de energía renovable, de logística, de turismo, servicios, y todo eso gracias a las políticas sectoriales que llevamos en el gobierno. Quisiera decir también, en ese sentido, que todo eso apoyado por la mejora del clima de negocios que ha permitido a Marruecos de ser en 2011 el país más reformador según Doing Business, ganando 21 plazas en el ranking mundial del clima de negocios. Es porque es necesario hoy favorecer a los contactos entre los grupos empresariales presentes en ambos países, en particular en el sector automóvil, fabricación de materiales relacionados con las energías renovables, el desarrollo de materiales locales para el sector aeronáutico, que es muy potente ahora en Marruecos, y tenemos aquí el representante de Bombardier, que se instaló este año en Marruecos con una planta importante, y la construcción naval también, más los sectores tradicionales de agricultura, de turismo, de industria alimentaria y de textil, y también offshoring. Hemos también cogido iniciativas conjuntamente, como la iniciativa hispano-marroquí de promoción de la mediación en el Mediterráneo para evitar conflictos y tensiones. Hubo una reunión la semana pasada aquí en España. Hemos creado juntos comisarias comunes por la primera vez en los puertos de Algeciras y de Tánger, que es algo importante también para la seguridad de nuestros ambos países.
hemos también mantenido una fuerte cooperación en el marco de la iniciativa global contra el terrorismo nuclear. Esta dinámica bilateral, iniciada por nuestros dos gobiernos, tiene que intensificarse más y ampliarse a otros campos, porque nuestra convicción es que en el desarrollo de las relaciones bilaterales se encuentra una parte de la solución de la crisis que nos afecta. Señoras y señores, estamos convencidos que la aceleración de las reformas para fortalecer el anclaje democrático de Marruecos y la implementación de nuestro modelo de desarrollo que coloca al ciudadano en el centro de sus preocupaciones debería permitir a nuestro país de responder a las aspiraciones de los ciudadanos en términos de libertad, de dignidad y de bienestar. Estamos también convencidos que la integración regional, mediante una cooperación renovada con nuestros socios de la Unión Europea y sobre todo con España, y también con nuestro entorno natural en el Magreb y en el mundo árabe, es necesaria para afrontar los retos económicos y sociales. Y también, considerando también que África tiene una enorme potencia de crecimiento y de progreso y ofrece muchas oportunidades para una asociación triangular beneficiosa para ustedes y nosotros. La presencia significativa de Marruecos en África es muy importante, hablando más bien del Sahara, y en sectores como los bancos, seguros, construcción, telecomunicaciones y servicios. Estamos presentes en más de 21 países africanos. Bancos, seguros, eso nos da la posibilidad de ampliar más esas relaciones comerciales con esos países. Y todo eso demuestra que podemos desarrollar juntos un comercio triangular, España, Marruecos y esos países de África del Oeste y también de África Central. Con su estabilidad y su profundización en la democracia, Marruecos es capaz de participar activamente en una integración económica real del Magreb y Europa y facilitar la articulación fructífera entre Europa, Oriente Medio y África subsahariana, conciliando así la capacidad de inversión de los países del Golfo, el potencial de crecimiento del sur del Sahara y los conocimientos y las tecnológicas de Europa para establecer un espacio de progreso económico-social y de civilización que tanto se necesita en el mundo y en nuestra región. Señoras y señores, todos estos encuentros nos incitan a multiplicar los esfuerzos tanto a nivel estatal como a nivel del sector privado para desarrollar el comercio sobre una base recíprocamente beneficiosa, impulsar la inversión entre nuestros dos países y así elevar las relaciones económicas a nivel que se debe con toda la serenidad, la confianza en el futuro para nuestros pueblos y nuestra región. Es nuestra responsabilidad como gobiernos de identificar, eliminar las barreras que impiden el acceso a los mercados de nuestros dos países, facilitar también asociaciones y apoyar a los operadores dispuestos a enriquecer nuestra cercanía y nuestro desarrollo mutuo. Estamos decididos a favorecer la creación de nuevas condiciones económicas propias para crear riquezas conjuntas a través de relaciones económicas más estrechas, más estables y más duraderas. Y finalmente, para hacer frente a los retos que nos impone la crisis, estamos determinados a trabajar juntos con mucha confianza en la capacidad de movilizar las energías y las capacidades de los actores públicos y privados para alcanzar los objetivos de progreso que compartimos. Lo podemos conseguir, lo vamos a conseguir, es mi profunda convicción y muchas gracias. Muchas gracias, señores ministros. El Gobierno español ha decidido retomar la exploración de las bolsas de crudo y de gas que albergan las aguas canarias frente a las costas de Lanzarote y de Fuerteventura. De confirmarse, las expectativas serían entre 140.000 y 150.000 barriles diarios, una cantidad que cubriría por sí misma las importaciones de petróleo de Irán, ahora embargadas y que son la segunda fuente de suministro a España. Mientras, Marruecos
se apresura a explorar los yacimientos descubiertos frente a las costas del Sáhara. Amparo Antúnez le pregunta, ¿el Gobierno de Marruecos cree que puede llegar a un acuerdo con el Gobierno de España acercando las posturas entre ambos para repartirse la bolsa de petróleo y gas, por ejemplo, trazando una mediana imaginaria a partir de puntos medios entre las costas canarias y marroquíes que daría a ambos países acceso por igual a la explotación del yacimiento? ¿Cree posible usted, ministro Baraca, reactivar ahora el comité bilateral que estudiaba los límites de las aguas canarias y que lleva 6 años sin reunirse? Juan Andrés Díez y Luis Suárez también le preguntan sobre este tema. ¿En qué estado actual están las investigaciones petrolíferas en la plataforma marroquí frente a Canarias? Gracias. Yo quisiera por este punto primero aclarar que por lo que se trata del Gobierno de Marruecos siempre ha sido y ha pedido que haya un trabajo con España para poder hacer las limitaciones en plan de marítimo, que es algo muy importante para ambos países, porque consideramos que las fronteras marítimas también es una manera de sobrepasar todos los problemas de vecindad que pueden ocurrir. Quisiera también aclarar que cuando ustedes hablan de las posibilidades que hay en plan de inversiones de Marruecos para encontrar o buscar al petróleo, quisiera hablar que hasta ahora las posibilidades que tenemos son más bien al lado del Arache y también en otros puntos de Marruecos que no tiene nada que ver con el Sáhara Occidental, como lo comentó en la pregunta. El tercer punto que quisiera decir es que hoy en día el Gobierno de Marruecos considera que todo lo que se puede hacer para mejorar y también desarrollar más las relaciones entre ambos países, pues estamos dispuestos a trabajar en ello y también lo que puedo asegurar también es que sobre ese punto hay que tener esta voluntad de desarrollar sinergias que nos pueden permitir de sobrepasar ese punto. Señor ministro Soria, ¿quiere hacer alguna declaración sobre este tema que concierne a España? Bueno, justamente en la tarde-noche de ayer tuvimos una reunión, el ministro Baraca y yo mismo, y abordamos pues distintas cuestiones que tienen que ver con la bilateralidad de las relaciones y, lógicamente, esta fue una de las cuestiones que estuvieron sobre la mesa. Es normal que el Reino de Marruecos, tal como acaba de decir el ministro de Baraca tenga el máximo interés en primer lugar, en hacer prospecciones en relación a la posibilidad o no de que haya hidrocarburos en lo que son aguas territoriales marroquíes, igual que es normal que España también pues quiera hacer ese tipo de prospecciones, porque tanto un país como otro somos muy dependientes de lo que son las importaciones de hidrocarburos y por ello todo lo que hagamos por disminuir la dependencia energética y disminuir en definitiva nuestra vulnerabilidad, pues irá en primer lugar de lo que es el déficit de nuestras respectivas balanzas comerciales y en segundo lugar, por tanto, de la balanza por cuenta corriente en su conjunto y también del crecimiento de la economía. En lo que toca a España, la posición del Gobierno es muy clara al respecto. Allí donde haya una oportunidad para saber si realmente tenemos recursos de petróleo, de gas o de ambas cosas, sea cual sea la tecnología de la que estemos hablando y siempre que esa tecnología cumpla todas las garantías medioambientales de España, que en este caso son las garantías medioambientales de la Unión Europea, pues tenemos que investigar esa posibilidad, porque no estamos como para permitirnos algunos lujos. Desde luego, uno de los que no nos podemos permitir es tener la posibilidad de disponer de recursos energéticos y prescindir de ellos. Muchas gracias. Volviendo al ministro Baraca, Georgina Guerrero le pregunta qué medidas medioambientales ha adoptado el Reino de Marruecos para estas investigaciones petroleras. Yo creo que en este punto lo que hay que saber es que Marruecos tiene unas leyes muy importantes de protección del medio ambiente,
Marruecos tiene un estatuto avanzado con la Unión Europea. En ese sentido, estamos trabajando para tener unas leyes más cercas de la que tiene la Unión Europea. Estamos desarrollando ese punto. Y también lo que hemos decidido, que todas las inversiones que se hacen en Marruecos, que sea en turismo, que sea en ese campo de búsqueda de gas o de petróleo, pues tienen también que tener un estudio de impacto de medio ambiente, y sin este estudio no se puede hacer nada. Entonces, a partir de este momento, hoy en día puedo asegurar que todas las inversiones que se hacen en ese ámbito pues se hacen con respecto al medio ambiente. Antonio Martínez le pregunta, señor ministro, ¿qué puede decirnos de la marcha de las negociaciones para un acuerdo pesquero que permita a las flotas comunitarias y, por tanto, a las españolas faenar en las costas marroquíes? ¿Considera superado el veto del Parlamento Europeo que interrumpió estas negociaciones? Lo que puedo asegurar es que Marruecos, el Reino de Marruecos, el Gobierno de Marruecos hace todo lo posible para lograr tener un acuerdo con la Unión Europea por lo que se trata de pesca. Habíamos avanzado muy bien, hubo el veto del Parlamento Europeo, ya otra vez estamos negociando, tenemos tenido 5 rondas de negociación, la próxima se hará en Bruselas, y hay una voluntad verdadera de parte de Marruecos de llegar a un acuerdo. Hemos tenido un acuerdo últimamente con Rusia por 4 años, estamos dispuestos a hacer lo mismo con la Unión Europea. Ahora hay que saber si la Unión Europea tiene interés o quiere llegar a un acuerdo. Y lo que hay que decir es que la negociación que se está haciendo, pues pedimos, esperamos que la Unión Europea sea más responsable y también que hará que unas proposiciones que sean aceptables por parte de Marruecos. Porque hay que decir que es muy lo que se puede entender, tener más recursos para poder pescar más. Se puede entender bajar los recursos y bajar las posibilidades de pesca, pero lo que no se puede entender es pedir pescar más y pagar menos. Jorge del Amo le pregunta, el acuerdo firmado con la Unión Europea el pasado enero contempla una ayuda comunitaria de 30 millones de euros para contribuir a promover la energía solar en la planta de Onarzazate y otros 7 millones para financiar el programa de eficiencia energética de agua potable. ¿Participarán empresas españolas expertas en estos 2 proyectos? Bueno, y la presencia de las empresas españolas en Marruecos en lo que se trata de energía renovable es muy fuerte. Y os puedo decir que primero, por lo que se trata de eólico, pues tenemos muchas empresas que trabajan con nosotros y hemos empezado con empresas españolas como Gamesa, como muchas otras. Y al mismo tiempo, os puedo decir también que hemos tenido últimamente la primera planta solar que se va a hacer en Ouarzazate con 160 megawatts y lo va a llevar una compañía de Arabia Saudita, que es la compañía Aqua, con tecnología española de Ascona. Y está presente con Acciona, que está presente nuestro amigo representante de Acciona aquí en España. Y eso demuestra que lo que queremos, lo que intenté plantear en mi presentación, que hay posibilidad de tener fondos árabes con tecnología española para invertir en Marruecos. Eso lo hemos conseguido en energía solar y lo podemos conseguir en otros tipos de energías. Por lo que se trata de eficiencia energética, también tenemos lazos muy importantes con empresas españolas y sé que es uno de los ámbitos, hemos discutido de eso ayer con el señor ministro, donde se puede hacer mucho más en el futuro y Marruecos está dispuesto a apoyar y ayudar para que haya mucho más oportunidades para invertir o también para poder tener mercados marroquíes para empresas españolas.
Francisco León le pregunta qué impacto está teniendo en la economía marroquí la recesión económica en la Unión Europea, que es el principal socio económico y comercial de Marruecos. Pues hay que decir que, bueno, la economía marroquí ha tenido que también hemos tenido la oportunidad de soportar la crisis hace más de 5 años que soportamos la crisis de Europa, y eso afecta a la economía marroquí porque hay que saber que más del 60% de nuestro comercio lo hacemos con la Unión Europea y la mitad de este comercio se hace con Francia y España. Pero al mismo tiempo, lo que podemos decir es que Marruecos ha conseguido, gracias a la diversificación productiva que hemos hecho, con nuevos sectores, con más valor añadido, que sea en automóvil, que sea en aeronáutica, que sea en logística, que sea también en electrónica y también industria alimentaria, turismo que se mantiene. Todo eso nos ha permitido tener un efecto limitado de la crisis sobre nuestra economía. Lo puedo decir que, por ejemplo, nuestro PIB no agrícola ha crecido, crecía de un 5%, ahora crece de un 4,6%. Entonces, el efecto de la crisis europea sobre la economía marroquí es unos 0,3-0,4 puntos del PIB. Y también las exportaciones siguen manteniendo un ritmo bastante alto. Tenemos un crecimiento de unos 7-8% al año, y en las nuevas industrias tenemos un crecimiento de las exportaciones del 11% al año. Eso demuestra que la modernización de nuestra economía y nuestra nueva industrialización que estamos haciendo, pues ha permitido a Marruecos de aguantar y de soportar los efectos de la crisis europea. Eugenio Suárez, de la Universidad Complutense, le pregunta en qué estado están los proyectos de alta velocidad ferroviaria en Marruecos. ¿Abordarán un concurso internacional para adjudicar el AVE marroquí, como en Arabia Saudí, Rusia o Brasil, en la que puedan tener opciones las empresas españolas? Carlos Combarro, en relación con ese tema, le pregunta, ¿tienen compromisos prioritarios con Francia para el tren de alta velocidad? Yo, primero, para hablar de este punto, quisiera decir que el tren de alta velocidad empezó desde este año, la construcción para lograr tener ese tren en 2015-2016 entre Tánger y Kenitra y Rabat y después Casablanca. Y lo que puedo también asegurar que hay empresas españolas que han tenido y que han ganado las ofertas para realizar lo que se necesita para el tren de alta velocidad, y es por un nivel de 140 millones de euros de mercado que ganaron empresas españolas. Eso demuestra que Marruecos es un país abierto, y hace un mes en el Consejo de Gobierno de adoptar un nuevo decreto que da mucho más posibilidad, mucho más transparencia sobre los mercados públicos, y que afecta también a las empresas públicas. Por primera vez tendrán que aplicar ese decreto de mercados públicos, y todo eso porque consideramos que Marruecos necesita mejor gobernanza, y trabajamos en ello, pero al mismo tiempo más transparencia y más competitividad entre los países, entre los proveedores. Pedro González, de Zoom News, dice, hace ya varios años que no se habla de aquel faraónico proyecto de la conexión directa europea-África bajo el estrecho de Gibraltar. Queda definitivamente aparcado a la vista de que tenemos crisis económica para muchos años. Lo que es cierto que Marruecos y España han hecho mucho para hacer los estudios necesarios. Tenemos unas empresas también, una sociedad común que trabaja sobre ello.
tenemos comité a alto nivel que estudia ese punto y hemos presentado ese proyecto a la Unión Europea. Es cierto que la crisis no facilita la cosa, pero al mismo tiempo es cierto que va a haber este año una nueva reunión para tener más datos sobre el estado de avance de este estudio y de lo que se puede hacer, pero lo que puedo asegurar es que el puente está aquí y es la mejor manera de notarlo, es lo que hemos conseguido hacer poniendo a España como primer proveedor de Marruecos. Carolina García dice: la posición actual del Gobierno de España respecto al Sáhara Occidental es plenamente satisfactoria para el Gobierno de Marruecos. Santiago González, de Uso, dice: la amistad hispano-marroquí se ve sobresaltada por la falta de autodeterminación del Sáhara Occidental. ¿Cómo se beneficia la población saharaui de sus recursos naturales, fósforo, posibles hidrocarburos, pesca? Primero, creo que, como lo hemos comentado, las relaciones entre los dos países son relaciones excelentes. Y consideramos que lo que llamáis la cuestión del Sahara, pues es una cuestión que se está negociando en Naciones Unidas. Y ustedes saben que Marruecos propuso un plan de autonomía, que es un plan para llegar, como lo cometió Naciones Unidas, a una solución aceptable por las dos partes, solución que permite tener también una estabilidad más fuerte todavía en la región y también llegar a un acuerdo para desarrollar más la integración del Magreb. Y en ese sentido os puedo también asegurar que lo que invierte el gobierno de Marruecos en la región del Sáhara, en el sur de nuestro país, es mucho más importante que lo que se invirtió en otras zonas de Marruecos. Y además, lo que puedo asegurar también es que el nivel de desarrollo humano que hay en esta región es mucho más importante que en otras regiones de Marruecos, porque consideramos que teníamos que hacer todo lo posible para mejorar y hacer que los ciudadanos en esta región puedan tener más también posibilidades de desarrollarse y tener más posibilidades también de mejorar su nivel de vida. Y en ese sentido, os puedo también decir que estamos trabajando, como lo dijo la nueva Constitución, en un proceso muy importante de regionalización avanzada que vamos a aplicar en todo el país, pero como lo comentó Su Majestad en su último discurso, pues estamos preparando algo particular para esa zona, esperando que la otra parte, que Argelia también apoya el hecho que llegamos a un acuerdo lo más antes posible. Es nuestra ilusión, es nuestra voluntad para llegar a un plan de autonomía que permite a esta región de salir de esa posición que finalmente fastidia a todos. ¿Nos puede detallar algo más de esa cosa nueva que preparan? Pues lo que estamos preparando hoy es, como salió en la nueva Constitución, la regionalización avanzada dice que vamos a tener un consejo de región presidido por un jefe de la región y que los concejales de las regiones van a ser votados directamente por la población y además van a tener poderes muy importantes en plan económico, en plan social y es tener casi un gobierno en plan regional y un consejo regional que se presenta como casi un parlamento. Pero lo que es porque
consideramos que la relación con España es muy importante, es importante también aprender de vuestra experiencia en plan de autonómicas y también saber lo que no tenemos que hacer en ese sentido. Le han entendido perfectamente, ¿se da cuenta? Javier Íscar, del Colegio de Abogados de Madrid, dice: en 2006 se constituyó la Corte de Arbitraje Hispano-Marroquí, apoyada por ambos reinos. ¿Van a seguir ustedes apoyando el uso del arbitraje como herramienta de solución de conflictos entre empresas de ambos países? Alicia Robles, también abogado, dice: una de las preocupaciones de su Gobierno es aumentar la seguridad jurídica de las inversiones en Marruecos. ¿Qué pasos se están dando y de qué modo está colaborando con ustedes el Ministerio Español de Justicia? Pues yo quiero decir en este área es muy importante porque sabemos todos que las inversiones no pueden ir a un país si no hay seguridad jurídica. Y en este punto hacemos un trabajo muy importante para desarrollar y reformar la justicia en nuestro país. Es uno de los retos más importantes que tenemos y el Gobierno de Marruecos está preparando una reforma muy amplia. Hubo muchos foros para preparar esa reforma y vamos a acabar todo eso dentro de este año para poder presentar la reforma de la justicia. Y en ese sentido, 2 puntos. Primero, en la última RAN hubo un acuerdo con el Ministerio de Justicia de España y con el señor ministro. Hemos tenido la posibilidad de ver en qué campos de cooperación se puede desarrollar la cooperación en plan para mejorar más la seguridad jurídica en nuestro país y también cuáles son las experiencias que han sido fructíferas aquí en España que podemos también hacer dentro de nuestro país. Al mismo tiempo, estamos desarrollando mucho la mediación y también al arbitraje. Estamos preparando una ley de mediación judicial y también estamos desarrollando más centros de arbitraje y de mediación. Y consideramos que es una de las cosas que nos podrán ayudar a tener, a solucionar los problemas que pueden tener entre empresas y además estamos trabajando mucho para desarrollar primero las leyes que impactan el clima de negocios dentro de nuestro país. Segundo, estamos desarrollando lo que llamamos el e-government, lo que significa el gobierno electrónico, para facilitar también las cosas para las empresas. Ahora se puede crear una empresa en Marruecos gracias a las nuevas leyes en 2 horas, gracias a esas posibilidades. Y también estamos trabajando para facilitar y simplificar más todos los procesos administrativos dentro de nuestro país. Tenemos 30 procesos que estamos trabajando en ello para o simplificarla o dejarla de una vez. Y todo eso demuestra, porque tenemos un comité del clima de negocios que preside el jefe de gobierno, que hay una voluntad política muy fuerte para ir adelante en ese sentido, seguridad jurídica y mejor clima de negocios. Al mismo tiempo, quería añadir que tenemos una ley de pagos, por uno de los problemas que tenemos, que la gente paga después de 2 meses, 3 meses, 4 meses. Entonces hemos limitado eso a 2 meses hasta 3 meses, si hay un acuerdo en las 2 partes, y tienen que pagar un interés de 10% si sobrepasa ese límite, y todo eso para ayudar y mejorar el clima de negocios dentro de nuestro país. Patricia Muñoz, de la televisión marroquí, pregunta al señor Soria, a nuestro ministro de Industria, naturalmente a usted también, sobre cuáles cree usted que son las prioridades en materia de cooperación con Marruecos en áreas particulares como el turismo, la industria o la energía.
Y también le preguntan al doctor Baraca qué papel puede desempeñar el eje Rabat-Madrid para el retorno del crecimiento en el Mediterráneo. Señor Soria. Sí, bien, en materia turística es evidente, ¿no?, la experiencia que ha acumulado España en el sector turístico, y es evidente también el potencial que Marruecos tiene en esta materia. Desde hace años ya hay distintos convenios de cooperación, hay también relaciones de cooperación bilateral entre distintas empresas, y creo que el hecho del desarrollo del turismo en Marruecos no debemos verlo como algo dañino en sí mismo para la competitividad o para competir con el sector turístico español, sino al contrario, un aliciente para mejorar todavía más la capacidad de competir del turismo español, al igual que de otros sectores de la economía española. Tiene que estar basado más en lo que son fortalezas propias que lo que puedan ser debilidades ajenas dentro de nuestro propio entorno geográfico. Por tanto, yo veo ahí áreas de colaboración. En cuanto a la industria, creo que se puede mejorar todavía más la relación bilateral, sobre todo referida a las inversiones industriales que muchas empresas españolas han hecho en Marruecos, y de hecho en la reunión que ayer mantuvimos el ministro Baraca y yo mismo, pues quedamos en profundizar en relación a aquellos problemas que pueden estar encontrando hoy las empresas industriales españolas en sus procesos de inversión en Marruecos para aprovechar mejor las sinergias o resolver de una mejor forma los problemas que puedan estar encontrando. Eso es bueno para las empresas españolas y es bueno también para la propia economía, para el crecimiento y para el empleo en Marruecos. En cuanto al sector energético, las áreas de colaboración, algunas las ha mencionado ya el ministro Baracas en materia de energías renovables. Desde hace ya tiempo hay empresas españolas que están con inversiones en Marruecos, y hay un proyecto europeo, como ustedes saben, en esta materia, que es el proyecto Desertec, en virtud del cual se pretende instalar energías renovables en el norte de África, entre otras partes en Marruecos, con el fin de poder exportar una parte a Europa y que esa parte pueda computar en cuanto a los objetivos del 20% de energías renovables en el mix total de los países europeos en el año 2020. Para España eso tiene evidentes ventajas desde el punto de vista de lo que son los peajes que nos abonarían por el transporte de esa energía desde Marruecos hacia el resto de Europa, pero también tiene alguna debilidad en el momento actual, y es que mientras no resolvamos la interconexión de España con Francia, lógicamente se puede formar un cuello de botella que al final pues abortaría lo que es el buen fin de esta operación. Por tanto, campos de cooperación los hay. La voluntad por parte de los dos gobiernos es una voluntad clara, como a lo largo de toda su intervención hoy ha expresado aquí el ministro Baracas, y desde luego el Gobierno de España comparte plenamente esa voluntad. Señor Baraca. Gracias. Yo creo que lo que es cierto que Marruecos tiene un potencial de crecimiento muy alto. Podemos llegar a un 6% al año. Y el eje entre España y Marruecos puede constituir una verdadera eje para, primero, invertir ese potencial y también permitir un crecimiento mutuo de ambos países, gracias a lo que hemos comentado ayer con el señor ministro Soria, de lo que llamamos la competitividad compartida. Lo que queremos decir por eso es que hay que estudiar las diversas cadenas de valor que hay, ver las sinergias posibles y ver la complementariedad que permitirá ser más integrado en el comercio mundial, tener posibilidades porque hay mercado en los países árabes que podemos trabajar juntos, hay mercado en los países africanos del Subsahara, como lo he dicho, que también podemos invertir juntos con asociaciones entre empresas, con joint venture, también con apoyo a lo que se puede hacer en plan público-privado, y todo eso nos permitirá desarrollar más ese Mediterráneo que consideramos que es que puede tener un potencial muy importante para sobrepasar la crisis que está viviendo ahora esta zona.
La última pregunta. ¿Creen ustedes que finalmente podrá producirse la visita de Su Majestad el Rey de España a Marruecos, prevista inicialmente para marzo, y que finalmente el año próximo el Rey de Marruecos visite España? Como ustedes saben que Su Majestad el Rey de España y Su Majestad el Rey de Marruecos tienen relaciones muy fuertes, y lo que hay que decir que estamos esperando la visita de Su Majestad el Rey de España, que estaba previsto para los principios del mes de marzo, y Marruecos está preparando para esta visita con mucha voluntad y mucho interés, y al mismo tiempo mucha amistad. Y en ese sentido es cierto que a partir de este momento pues consideramos que gracias a lo que se está haciendo entre los dos reyes, pero también lo que se está haciendo entre los dos gobiernos y lo que se está haciendo en el mundo empresarial también, porque hubo también muchas visitas, y lo que tenemos que hacer más en plan cultural, todo eso permitirá más que nunca a hacer que el eje entre España y Marruecos sea un eje de crecimiento mutuo, un eje de mejorar de la situación del empleo en los dos países, y también un eje de desarrollo humano mutuo. Gracias. Señor Soria, ¿algo más? ¿Sobre la visita de ambos reyes a ambos países. Bueno, en lo que toca a España, como es sabido, el rey de España es el mejor embajador que tiene la economía española, las empresas españolas y desde luego la marca España. Así se ha puesto de manifiesto a lo largo de la multitud de viajes que ha hecho al resto del mundo, particularmente a lo largo del pasado año 2012. Ha estado en Brasil, ha estado en India, ha estado en Rusia, y para este año tiene también una agenda intensa de viajes que en todo caso tendrá que determinar Casa Real, y supongo que también tendrá que ver con el ritmo de recuperación de la última intervención de Su Majestad el Rey. Señor Baraca, para concluir. Primero, agradecer al foro que me permitió, Nueva Economía, que me permitió estar con vosotros hoy. Segundo, agradecer a nuestro amigo por el papel que hace en el Ministerio de Industria, de Energía y de Turismo para desarrollar más, intensificar más las relaciones entre ambos países. Y quisiera también agradecer a toda la gente que está con nosotros hoy y que demuestra el interés que hay en las relaciones entre España y Marruecos. Y para concluir, quisiera asegurar que nuestro gobierno tiene una voluntad muy fuerte de hacer más de lo que podemos para que las relaciones entre nuestros dos países sean más fuertes, más intensas, y que es mi convicción profunda que Marruecos pueda ser una parte de la solución de la crisis que conoce España ahora. Gracias. Muchas gracias. En nombre de las entidades que hacen posible este foro, don José Folgado, presidente de Red Eléctrica de España, va a despedir este acto. Muchas gracias. Muy brevemente, los patrocinadores de Nueva Economía Forum queremos agradecer profundamente, es un honor para nosotros, haber tenido como ponente al ministro de Economía y Finanzas de Marruecos, señor Nizar Baraka. Además en perfecto español, lo cual la verdad es que lo agradecemos profundamente. Y también, naturalmente, agradecer la presencia, un lujo de presencia del presentador, ¿verdad?, señor Soria, el ministro de Industria, Turismo y Comercio.
simplemente expresar el deseo, los patrocinadores, de que estas relaciones, que son intensas, buenas entre Marruecos y España, lo sigan siendo cada vez más, y lo van a ser. Y a título particular, decir que Red Eléctrica tiene unas perfectas relaciones con ONE, la homóloga de Marruecos, y que además funcionan perfectamente los dos cables submarinos, ¿verdad?, por Gibraltar, esa conexión eléctrica que tenemos entre Marruecos y España. De manera que muchas gracias por su presencia, muchas gracias a todos ustedes también.